¿Me pasa el garrafón ya? Bueno, ojalá ya nadie quiera agua. A lo mejor podemos encontrar otro. No, este es muy pequeño, ¿verdad? Como para sostenerlo. Sí. ¿verdad? Pues la corto. ¿Qué? ¿Tú quieres más agua? Sí, a lo mejor en algún momento voy a... Ya no puedes pedir. Bueno, pues agradezco a quienes se integran en esta ocasión. Es un pequeño ciclo de conferencias, charlas relativas a los pioneros del psicoanálisis. En esta ocasión nos acompaña el maestro Emanuel Rodallegas, quien agradezco mucho que haya venido y todavía era gratis. Eso no lo sabía. Es que aquí era el aviso. Que hoy nos va a hablar de un pionero del psicoanálisis, sobre todo relativo a un campo en particular, que es Gesa Roheim. ¿Gesa Roheim? Pues sin más, le cedo la tablet y demás. Ahí hay unas personas en vivo. Espero, no sé si nos puedan decir si todo se escucha bien y ve bien y demás. Bueno, ahí se alcanzan a ver algunos saludos, ¿verdad? Esperemos que se esté escuchando, en caso de que no lo hagan saber. Y bueno, pues a reserva de recibir esos mensajes, pues yo también estoy muy contento de estar en este espacio, agradeciendo mucho la invitación, con algo de nervios, la verdad. Hace tiempo que no participaba en una actividad que se transmita por medio de plataformas. Por alguna extraña razón eso me pone un poquito más nervioso de lo habitual. Quiero pues comentar que mi propósito es desarrollar 5 puntos, ¿verdad? A propósito de una primera aproximación que he realizado al respecto de la obra de Gesa Roheim. Y debo decir que ignoro si esa es la pronunciación exacta, ¿verdad? Es una castellanización, supongo. Y quizá eso ya da pie a decir que al respecto de Gesa Roheim, pues hay una dificultad para acceder a su trabajo. No hay, por lo menos en la investigación que yo he hecho hasta el momento, son pocos los textos que están traducidos al español. Efectivamente sí hay versiones en inglés de algunos de sus trabajos, incluso tal vez de buena parte de sus trabajos, quizá de los más representativos, pero en español son contados. Yo solamente he encontrado Magia y Esquizofrenia, que es un texto que circula, que es accesible en la red, y otro que se llama Psicoanálisis y Antropología, que viene en una compilación de textos. Es un texto especialmente rico en referencias y en el sentido de que también Roheim, al parecer, hace un esfuerzo de escritura muy conciso para transmitir cuál es su postura en relación a la articulación psicoanálisis y antropología. Esto podría parecer una obviedad, pero en otras fuentes de referencia en las que me he apoyado, se ha destacado que el estilo de Roheim era particularmente desordenado, ¿verdad? No era un escritor académico, no tenía una preocupación por que podemos encontrar en otros autores, en donde la argumentación va siendo pausada, va siendo detallada. En el caso de Gesa Roheim no era ese el caso, y eso al parecer era motivo de mucha polémica entre los antropólogos, más entre los antropólogos que entre los psicoanalistas. Hay una observación del etnólogo húngaro Georges Devereux sobre Roheim que me permito recuperar y que justamente retrata algo de esta situación. Dice Georges Devereux de la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, dice: las interpretaciones etnopsicoanalíticas de Roheim, con las que no siempre estoy de acuerdo. Esto es interesante, ¿eh? Las interpretaciones etnopsicoanalíticas de Roheim, con las que no siempre estoy de acuerdo,
son siempre intrínsecamente claras y precisas. Rohem resulta difícil de entender tan solo porque espera que el conocimiento del psicoanálisis y la etnología del lector sea tan grande como el suyo. Por eso omite muchos de los pasos intermedios de su razonamiento, ¿verdad? Es decir, Rohem era un verdadero erudito, ¿verdad? Tanto en antropología como en psicoanálisis, y su combinación, como decíamos hace un ratito, se llevaba a cabo con la expectativa, como lo dice Devereux, de que sus lectores tuvieran un poco el mismo nivel de interés al respecto de estas materias, ¿no? Lo que no siempre es el caso, como se va a demostrar el día de hoy. No es fácil hacer una transmisión del psicoanálisis que haga justicia a su aporte ya en el tiempo de existencia que tiene. Todavía menos lo es intentándolo articularlo con un campo de conocimiento que en mi caso pues me es muy ajeno. Entonces pido disculpas por las limitaciones de la exposición que vengo haciendo, ¿no? El primer punto que quiero desarrollar pues tiene que ver con una presentación sobre la persona de Geza Rohem. En este apartado y en otros me he apoyado en un texto que se llama Historia del Psicoanálisis, que me ha sido facilitado por el maestro Horacio y que me ha sido de mucha ayuda. Este texto incluye pues un retrato de psicoanalistas, justamente de pioneros del psicoanálisis, entre los que está justamente Geza Rohem, y es redactado por un antropólogo estadounidense que se llama Weston LaBarre. Y ahí he recuperado algunos datos que me parecen interesantes y que sintetizan algunos puntos tanto de su personalidad como de su trayectoria de vida. Geza Rohem nace en 1891 en Budapest, Hungría, y muere en 1953 en Estados Unidos. Fue discípulo junto a Sándor Rado, otro psicoanalista importante del que creo que tampoco se habla demasiado en el ámbito del psicoanálisis, lamentablemente, pero junto a Sándor Rado fue discípulo pues, del más grande de los primeros psicoanalistas, que fue Sándor Ferenczi. Rohem se doctora en filosofía, teniendo como geografía su materia principal y antropología como materia menor. En 1918 Rohem ya participaba en congresos de psicoanálisis en Budapest y ya se había analizado a esa altura con Ferenczi. En ese mismo año se casó con Ilonka, que por más de 30 años lo acompañó a todas partes, ¿verdad? De hecho se dice que una vez que fallece Ilonka, quizá eso fue el golpe más duro en la vida de Rohem, y poco tiempo después él también fallece. En 1921 recibió el premio al mejor trabajo de psicoanálisis aplicado con un texto que se llama Totemismo Australiano, un premio que Freud otorgaba, ¿verdad?, a los trabajos más sobresalientes en la aplicación del psicoanálisis a otros ámbitos del conocimiento. Había sido antecedido este premio, es decir, alguien lo ganó antes que Rohem, que fue Teodoro Reik, antecedido por un texto que se llama Los ritos de pubertad en los salvajes, en 1915. En suma, Geza Rohem es reconocido por ser el más destacado exponente de la combinación de psicoanálisis y antropología, ¿no? Esto dicho por un antropólogo importante como Weston LaBarre, ¿no? El más destacado exponente de la combinación entre antropología y psicoanálisis. Es el mismo Weston LaBarre el que añade que no es como teórico innovador del psicoanálisis que se recordará a Rohem, y esto creo que vale la pena tenerlo presente. No es como teórico innovador del psicoanálisis que se recordará a Rohem, sino como un antropólogo que introdujo el psicoanálisis en el pensamiento antropológico, ¿no? Esto parece una... no, creo que esto, más allá de la apariencia que pueda tener en un primer momento, es una consideración que vale la pena tener en cuenta a lo largo de los puntos que voy a ir presentando. Hola, buenas tardes. Ven, aquí hay una silla. Aquí hay otra silla. Quieren allá para no estar tan aburridos. ¿Así? Cuando quieran. Perdón.
un solo acontecimiento en la vida de Geza Rohem. Su viaje a Australia y a los mares del sur en 1929 y 1931, un viaje financiado por Marie Bonaparte. En esos años realizó trabajos en Somalia, en Australia Central, en las islas Normandy, en Papúa Nueva Guinea y entre los indios Yuma en Arizona. Estos trabajos fueron los primeros trabajos de campo etnográficos realizados por una persona competente en psicoanálisis, ¿no? Es decir, es un verdadero pionero, ¿no? Antes de su viaje es lo que se podría decir un antropólogo de gabinete, ¿no? Es decir, tenía un amplio conocimiento de la literatura antropológica del siglo XIX, pero no tenía trabajo de campo, propiamente dicho. Es hasta 1929 cuando se embarca en ese trabajo de campo. Pero antes de 1929 sus trabajos pueden dividirse en dos grupos. El primero tiene que ver con estudios del folclore y la mitología. Su trabajo más representativo de esa época es Magia del espejo, en donde la técnica de Rohem consiste en comparar costumbres y mitos similares de muchas culturas, por ejemplo, la magia que se hace con espejos, supersticiones que hay sobre los espejos, de quebrar espejos, o prohibiciones de no mirarse en los espejos, que son comunes, que están presentes en muchas culturas, pero los interpreta a partir de una categoría psicoanalítica, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de narcisismo, ¿no? Otro conjunto de estudios anteriores a 1929, anterior a la época en que comienza su trabajo de campo, son los estudios dedicados a la defensa y a la elaboración de la teoría de Freud sobre el asesinato primitivo, ¿no? Sabemos que Freud escribe un texto importantísimo, si no me equivoco, de 1912, Horacio, sí, de 1912, que es a juicio de Rohem una obra trascendental en el campo, no solamente en el campo de la antropología, sino en el campo de las ciencias sociales. Rohem incluso lo equiparaba a la rama dorada de Fraser, ¿no? Uno de los fundadores de la antropología, o la cultura primitiva de Taylor. Entonces Rohem dedica muchos trabajos, entre ellos el totemismo australiano, para recoger pruebas de la mitología, de los rituales y de la estructura social australianos para darle fundamento empírico a la hipótesis del asesinato primitivo, con el que a juicio de Freud comienza la humanidad como tal, ¿verdad? Geza Rohem tenía una preparación antropológica muy particular, ¿verdad? Su pensamiento se inscribe en un debate en la historia de la antropología que tiene que ver con el problema de las semejanzas y de las diferencias culturales, ¿verdad? Es decir, cómo ciertos ritos, ciertas creencias las encontramos en diversas culturas que no tienen contacto entre ellas, y eso lleva al problema de cómo explicamos esas semejanzas, y por otro lado el problema complementario de cómo explicamos las diferencias, ¿verdad? Porque las culturas entonces serían diferentes. Y respecto a ese debate, Rohem tiene una deuda con los fundadores de la antropología moderna, particularmente con Taylor y con Fraser, y en cambio se oponía a uno de los antropólogos más influyentes de la antropología, que fue Bronislaw Malinowski, ¿verdad? Tenía un debate importante, e incluso muchas de sus conclusiones más importantes se derivan justamente de la crítica que hace a los trabajos de Malinowski. Se negó a aprender el lenguaje metodológico de los antropólogos norteamericanos, principalmente de Boas y Malinowski, y se caracterizó, de ahí también un poco el nombre de la charla del día de hoy, que es un freudiano radical, fue un ortodoxo freudiano que estaba convencido de la corrección universal de las categorías psicoanalíticas, ¿no? Ejemplo de ello, el asesinato primitivo, ¿verdad? Emigró en 1938 a Estados Unidos, se estableció en la ciudad de Nueva York a comienzos de la década de los 40 y muere en 1953, como lo había dicho hace unos momentos. Entre sus obras más representativas está El enigma de la esfinge o Los orígenes humanos, de 1934, el primer libro importante de Rohem posterior a su trabajo de campo, en donde analiza la idea de la religión primigenia en relación con el totemismo de Australia Central, e interpreta el material en términos de la teoría ontogenética de la cultura.
este asunto de la teoría ontogenética de la cultura es el segundo punto que quiero comentar. A continuación voy a leer una cita del prefacio de Magia y Esquizofrenia, en donde se resume de una manera clara, a mi juicio, esto de la teoría ontogenética de la cultura, que es una de las grandes aportaciones de Geza Roggen. El prefacio dice lo siguiente: fue durante esos estudios en el terreno que el doctor Roggen desarrolló, sobre la base de las observaciones personales efectuadas en pueblos primitivos, su teoría ontogenética de la cultura, que se convirtió en concepto fundamental de todos sus escritos posteriores. Es una manera muy novedosa de entender la cultura. Según su punto de vista, la infancia prolongada del ser humano y su desarrollo tardío son los causantes de traumatizaciones iniciales, de las fantasías de destrucción corporal y la consiguiente angustia de talión. Si las primeras relaciones infantiles, y esto se refiere particularmente a la relación entre niño y madre, han sido dañadas demasiado profundamente, el yo no adquiere la fuerza suficiente para enfrentar la realidad, y este hecho puede conducir a la psicosis. Pues aquí les pido que conservemos sobre todo este asunto de una circunstancia que tiene que ver con el desarrollo de todo ser humano, la relación madre-hijo. Entonces, este asunto que atañe a todo individuo, ¿verdad? Va a ser retomado por Roggen y en el prefacio continúa de la siguiente manera. En la magia, tal como lo destaca Roggen, es dable observar una base similar. Sin embargo, quienes llevan a cabo actos y ritos mágicos como movimiento contrario para defenderse de la regresión siguen una técnica egosintónica. Es un intento de reconstruir, la magia entonces sería un intento de reconstruir el mundo de la realidad con ayuda de medios libidinales. En ese sentido, la magia es una práctica, es una institución cultural por medio de la cual los seres humanos intentan controlar la realidad. Dirá entonces Geza Roggen que toda institución cultural cumple esa misma función, ¿verdad? Toda creencia, todo ritual, toda institución, lo que le permiten a los seres humanos es intentar controlar la realidad con medios libidinales, así como la magia, o incluso así como ocurre en la esquizofrenia, ¿verdad? Los fenómenos que se encuentran en la esquizofrenia son maneras de reintegrar una realidad, ¿no? Bien, la teoría ontogenética de la cultura plantea las siguientes cuestiones: que las diferencias que hay entre culturas son el producto de traumas infantiles. Cada cultura produce un trauma particular en sus individuos, del cual se van a derivar sus instituciones, ¿no? Las diferencias culturales son productos de traumas infantiles. En cada cultura el niño experimenta una crisis característica. Dicha crisis produce la estructura de personalidad característica de la cultura, lo que en sociología se llaman tipos antropológicos, ¿verdad? Dicha crisis, dicho trauma por el que atraviesan los individuos en determinada cultura, produce una estructura de personalidad que es característica, y las estructuras económicas, políticas y religiosas de la sociedad se basan en esa estructura de la personalidad, ¿no? Bueno, este planteamiento de Geza Roggen se basa, como lo decíamos hace un ratito, en observaciones específicas en Australia. Un ejemplo: el rasgo más notable de la estructura de personalidad y cultura australiana era su hipermasculinidad, ¿verdad? No sé si han visto videos, ¿verdad? O incluso en el deporte, personas que son provenientes de esas regiones del mundo y hacen danzas así como muy hostiles, que se ponen en posiciones como muy agresivas, ¿verdad? Y hacen cantos casi como si fueran la batalla. Son rituales, ¿verdad?, propios de la cultura de Australia. Y entonces dice Roggen, el rasgo más notable de esa estructura de personalidad y de la cultura australiana es su hipermasculinidad. Son sumamente agresivos, las mujeres son excluidas de toda función social, la representación de la mujer en los mitos y juegos infantiles es masculina, se representa como una especie de demonio fálico. Bueno, dice Roggen, esta
hipermasculinidad se desarrolla de un trauma particular de esa cultura. ¿Cuál? A juicio de Roge, ¿cuál es ese trauma? En su trabajo de campo descubre que las madres duermen sobre sus hijos pequeños exactamente en la misma posición que los hombres adultos adoptan en el coito, ¿verdad? La misma posición que los adultos adoptan en el coito es la que la madre adopta cuando duerme con su hijo pequeño. A juicio de Rogen, ese era el trauma infantil característico que explicaría la concepción fálica de la mujer, de la hipermasculinidad de los hombres y de la organización masculina de la estructura social. Esto, como podemos recordar a propósito de la cita de Devereux, puede parecer como muy osado, como decir que por algo que ocurre en tan temprana infancia puede tener implicaciones tan grandes como que una sociedad se organice de esa manera. Pero no hay que olvidar justamente lo que nos decía Devereux. Rogen tenía un conocimiento, tenía una sensibilidad y se había aproximado a detalle a la existencia de estas culturas, lo que a su juicio le permitía sacar ese tipo de conclusiones. Si lo dijéramos un poquito, incluso hasta en lenguaje, todos aquellos que estén familiarizados con el psicoanálisis lacaniano, ¿verdad? O sea, el trauma infantil que Roge ubica en la cultura australiana no es otro que lo que en lenguaje lacaniano decía es la transformación de la pasividad en actividad, ¿verdad? La transición entre el ser objeto del deseo del otro, ¿verdad?, a ser sujeto activo en el deseo del otro. Otro trauma análogo en la vida de los niños ahora melanesios. El trauma sería que los padres acostumbraban ponerse los genitales de los niños en la boca y decir: muerdo, como el pene, como la vagina. La consecuencia cultural de esta experiencia era la cultura melanácea del ñame, un tubérculo en el que el tubérculo se intercambiaba compulsivamente para crear un sentimiento de obligación. A juicio de Rogen, el ñame representaba simbólicamente al dador y con eso se protegían del temor a la castración oral, ¿verdad? Una práctica ritual, intercambio, que era una forma de defenderse de un trauma. En el caso de los niños melanesios y en el caso de la personalidad australiana hipermasculina, de defenderse del trauma infantil de la mujer fálica o de la madre fálica. Verificamos ya en esto las características entonces de la teoría ontogenética de la cultura, ¿verdad? Traumas infantiles son los que determinan las características de una cultura. Y verificamos entonces en esta propuesta un desplazamiento que va de la historia de la raza a la historia del individuo. Es decir, las diferencias culturales no se consideran productos de la experiencia traumática de la raza. Las diferencias culturales no se consideraban productos de la experiencia traumática de la raza, sino a traumas en la experiencia del individuo. Mina, por lo tanto, toda preocupación por explicaciones filogenéticas o históricas. Agregaba que sus críticas no regían para la hipótesis de la horda primitiva, eso sí decía Roger. Las diferencias que hay entre las culturas se deben a traumas que acontecen en la vida, en la infancia de los sujetos, pero la cultura como tal, esa sí surgió de un acontecimiento que implica a la especie en su conjunto, ¿verdad? Que es el asesinato primitivo. Vemos en esta distinción de Rogen una actitud que se retrata en las fuentes de consulta a las que pude tener acceso, y es que Rogen oscila entre un freudismo ortodoxo y al mismo tiempo ciertas conclusiones lo alejan de esa fidelidad a la letra freudiana, ¿no? Se aleja de la letra freudiana, pero al mismo tiempo hace un esfuerzo por mantenerse cerca de Freud. Y la teoría ontogenética de la cultura es una prueba de ello, ¿verdad? Nos dice, los traumas son los que determinan las diferencias culturales, los traumas de los individuos, pero es el trauma que ha acontecido en la humanidad el que explica la cultura como tal, ¿no? Que ahí en este último punto sí es freudiano. Un texto de 1943 que se llama El origen y la función de la cultura contiene su exposición más general de la dinámica psicológica de la civilización,
Y los temas principales del libro son el amor, la muerte y la separación, ¿no? Si hay un núcleo, ¿cómo podemos decir? Un núcleo experiencial básico que anima la civilización, ese núcleo está constituido por el amor, por la muerte y por la separación. El argumento de Rogem es el siguiente: el niño empieza su vida en la situación de unidad dual. Les pido que conserven, que no pierdan de vista este concepto, unidad dual. Es decir, todo ser humano es una entidad separada y a la vez una parte de su madre. El ser humano experimenta una prolongación infantil de la situación de unidad dual a consecuencia de su infancia prolongada, ¿no? Con todo y que es un individuo aparte, anímicamente sigue siendo parte de alguien más. Para decirlo también, disculpen aquí las referencias, ¿verdad? En Lacanés, la famosa inmixción de otredad, ¿verdad? Una unidad dual. La separación respecto de la madre, dice Rogem, es un proceso mucho más doloroso en el caso del ser humano, tan doloroso para que el niño incluso pueda sobrellevarlo. La civilización puede ser entendida como un colosal esfuerzo por parte del niño en crecimiento por protegerse contra la pérdida del objeto. Y aquí tenemos entonces delineado de una manera muy precisa esta concepción de la cultura por parte de Rogem. La civilización es un colosal esfuerzo por parte del niño en crecimiento por protegerse contra la pérdida del objeto. Toda empresa cultural es una búsqueda sustitutiva de la madre perdida, compensación del sentimiento de pérdida. Esa búsqueda proporciona el impulso civilizatorio. En esta teoría ontogenética de la cultura, pues vemos algunos antecedentes. De fondo tenemos a Otto Rank con el famoso trauma del nacimiento, ¿verdad? Tenemos a Sándor Ferenczi, que también hizo un énfasis importante en la noción de trauma, y por supuesto hizo algunas contribuciones muy interesantes en relación a la angustia de castración, entendida como que la angustia de castración es un elemento importante de la subjetividad, porque por medio del pene es como los seres humanos pueden encontrar un tipo de unión que se asemeje a la que tuvimos con el cuerpo de nuestra madre, dice Ferenczi, ¿no? Entonces estas dos coordenadas, tanto Ferenczi como Rank, efectivamente están en juego en la elaboración que lleva a cabo Rogem. Su teoría de la cultura, en la que puede apreciarse mejor su aporte como antropólogo, trata los descubrimientos de la biología y de la antropología física, es decir, se apoya en el concepto de neotenia del anatomista alemán Volk, con los cuales formula su hipótesis clave. La cultura surge de un retardo neoténico del hombre y de la madurez biológicamente retardada, ¿no? Los seres humanos sabemos que en el periodo de hominización hemos experimentado un proceso de infantilización, ¿verdad? Tanto anatómico como psicológico. Somos, incluso creo que el proceso se le llama también juvenilización, ¿verdad? Nuestras aptitudes anatómicas, especialmente la de la mano, se vuelven polivalentes, no tienen una función establecida, ¿no? No tenemos garras que permitan desgarrar, pero tenemos una mano que puede ser usada de mil formas, y una característica como esa es la que los antropólogos llaman juvenilización, ¿no? Entonces, en tanto el ser humano sufre un retardo de desarrollo y tiene una madurez biológica retrasada, se requiere la cultura, o la cultura puede ser entendida como un conjunto de mecanismos de defensa del ser humano. Es decir, los sistemas sociales serían como las defensas que aquellos que hemos estudiado psicología estamos familiarizados con ellas, ¿verdad? Los seres humanos contamos con mecanismos de defensa, proyección, desplazamiento, identificación, represión, etcétera, que permiten justamente lidiar con las complicaciones de nuestra existencia, pero la cultura sería exactamente lo mismo, ¿no? Un sistema defensivo. ¿Para protegernos de qué? Pues de nuestra indefensión, ni más ni menos.
Weston LaBarre, que es el que desglosa algunas de estas cosas en el texto que comentaba hace un momento, dice que esta hipótesis es incompleta y es inadecuada, sobre todo para las culturas modernas, ¿verdad? Las culturas modernas pues son tecnológicamente orientadas y son ecológicamente adaptativas. Sin embargo, esta hipótesis de la cultura como conjuntos de mecanismos de defensa del hombre es absolutamente esclarecedora para las culturas que se llaman sagradas, ¿no? En donde todavía se practican ritos de magia, etc., ¿no? Esto creo que, bueno, que lo diga una autoridad como Weston LaBarre, pues ya debe ser motivo de tomarlo con mucha seriedad, desde luego, y buscar la evidencia que efectivamente permita corroborar el planteamiento de Weston LaBarre, pero me pareció que con todo y que seguramente es cierto este planteamiento de LaBarre, incluso las culturas modernas, tecnológicamente orientadas o ecológicamente orientadas, siguen teniendo este componente de que son conjuntos de mecanismos de defensa del ser humano, ¿no? Nuestra propia cultura sigue siendo una forma de defendernos de una serie de indefensiones que forman parte de nuestra especie, ¿no? O que nos constituyen como especie. Bueno, con esto llego al final del segundo punto, que es la teoría ontogenética de la cultura, y quisiera pasar al tercero, que versa sobre la relación entre libido y hominización, ¿verdad? Un binomio, pues a mi juicio, especialmente interesante y complejo, ¿verdad? Las relaciones entre el proceso de convertirnos en seres humanos y el papel que la sexualidad ha tenido en ello, ¿verdad? No es ninguna novedad que la sexualidad es un ámbito de experiencias central para muchos de los seres vivos, ¿no? Si no es que para todos, para plantas, para mamíferos. La sexualidad es un elemento de organización social, motivo de conflicto, etc. Y en ese punto el ser humano no es la excepción. Quizá es más nuestra conciencia civilizada, moderna, la que hace pensar que la sexualidad es un elemento que quizá podamos prescindir, pero algo del aporte de Gesar-Rohem y un aporte que creo que también tiene que ver con justamente con la antropología, pone en perspectiva que el tema de la sexualidad jugó un papel importante en el devenir del ser humano. Entonces, Gesar-Rohem sostuvo que las explicaciones económicas, ambientales de las pautas culturales eran inadecuadas, es decir, se alejaba del punto de vista marxista, ¿verdad? No son las explicaciones económicas o ambientales las que explican que una cultura sea de determinada manera. Por ejemplo, decía, el temperamento de los australianos era explicado por Rohem en términos de la seguridad que recibían de la madre, ¿verdad? La medida que el vínculo con la madre tenía cierta característica, eso permitía que los australianos tuvieran un temperamento verdaderamente sólido, ¿no? Rohem reconocía, con todo y que decía que las explicaciones económicas o ambientales no eran suficientes, reconocía razones realistas para la existencia de determinada estructura psicológica o práctica económica. Pero en tanto freudiano, insistía en que las motivaciones infantiles proporcionan los cimientos sobre los que se construye la superestructura racional de una cultura. ¿Qué es la superestructura racional de una cultura? Pues sus instituciones, ni más ni menos, ¿verdad? Su educación, su creencia, su derecho, sus prácticas religiosas. Toda esa superestructura racional tiene motivaciones libidinales, ¿no? Ahí vemos otra vez a este freudiano, ¿verdad? Radical. Partiendo de esta premisa, ¿no?, de que la superestructura racional tiene motivaciones libidinales, fíjense nada más, realizó el análisis de las grandes revoluciones económicas de la historia humana, ¿no?, proponiendo con ello que hasta las prácticas económicas más racionales se basan en temores y fantasías infantiles. Por ejemplo, la primera gran revolución de la humanidad, es decir, el paso de las sociedades recolectoras de alimentos a las sociedades pastoriles.
A juicio de Rohem, esta revolución tiene como motivación libidinal la búsqueda de objetos de amor sustitutivos, ¿verdad? Pasar de recolectar alimentos a criar animales. Dice Rohem, tiene la motivación libidinal de buscar objetos de amor sustitutos. Dice Rohem con una sensibilidad que quizá ya nosotros ya no tenemos por haber sido despojados de tantas cosas, ¿verdad? Dice, las tribus que crían ganado son tribus que aman el ganado. ¿Verdad? Las tribus que crían ganado son tribus que aman el ganado. En ese sentido, Rohem encontraba justificado justamente que ahí había una búsqueda de un amor sustitutivo. La segunda gran revolución, que es la revolución agraria, a juicio de Rohem tenía como base un elemento erótico que provenía del incesto, pero ahora con la madre tierra, ¿verdad? Una gran metáfora de la fusión que todos experimentamos con nuestra madre. Dice Rohem, la cosecha, la extracción del producto agrícola, representa la extracción de los contenidos corporales de la madre amamantada. Aquellos que sean hostiles al psicoanálisis, ¿verdad?, van a encontrar esto como un verdadero absurdo, ¿verdad? Una verdadera locura. Hago un breve paréntesis, pero es por ello que en muchos puntos Geza Rohem siempre planteó una cosa que incluso creo que en la actualidad para quienes se inscriben en el psicoanálisis puede ser polémico, pero él decía, la antropología psicoanalítica tiene que ser realizada no solamente por aquellos que se han analizado, ¿verdad?, sino además por aquellos que practican psicoanálisis. Dice, de otra forma, sin esas dos coordenadas, sin practicarlo y sin haberse analizado, dejamos pasar los datos más importantes de la sensibilidad y de la libido, ¿verdad? Bueno, quienes estamos en este proceso, incluso quienes hemos llegado hasta cierto punto de nuestro análisis, quizá algunas de estas cosas nos puedan parecer un poco extravagantes, pero no lo son en lo absoluto, ¿no? Tercera revolución de la historia de la humanidad, la revolución comercial. El comerciante y sus socios recrean el intercambio entre madre e hijo de contenidos corporales, ¿no? Las mercancías intercambiadas representan heces, por ejemplo, ¿no? El comerciante, el pastor, el agricultor e incluso el hechicero llevan a cabo una suerte de acting out, ¿verdad?, de lo que llamamos una acting out, de una puesta en escena de una fantasía infantil. A saber, lo que recrean estas primeras profesiones de la historia de la humanidad es la situación de unidad dual, ¿verdad?, de la fusión, de esa experiencia que en nuestro psiquismo se queda como huella imborrable, ¿verdad?, de una felicidad plena. Rohem no negó la importancia o la ventaja realista inherente a estas revoluciones. Desde luego que son formas adaptativas, mucho más eficaces, todo eso es verdad, solo que reivindica sus motivos libidinales. Dice Rohem, está en la naturaleza del ser humano dominar la realidad sobre una base libidinal, ¿no? El ser humano domina la realidad sobre una base libidinal. Las conquistas humanas no están alejadas del dominio inconsciente. En su trabajo, en su religión, en su creación de mitos, el ser humano sigue siendo un niño crecido, ¿no? En su trabajo, en su religión y en su creación de mitos, el ser humano sigue siendo un niño crecido. Y de nuevo insisto en este punto, ¿verdad? Para aquellos que son ajenos al psicoanálisis, quizás esto pueda parecer una verdadera brutalidad, ¿verdad? Como que niños crecidos. Sí, niños crecidos en el sentido de la sensibilidad, ¿verdad?, de la búsqueda de una satisfacción, del establecimiento de un erotismo que nos humaniza, ¿no? Rohem, en ese sentido, pues fue un pensador original. No olvidemos lo que decíamos también al inicio, no es como gran teórico del psicoanálisis, como se le va a recordar, sino por cómo introduce el psicoanálisis a la antropología. Sin embargo, lleva a cabo una serie de refinamientos, modificaciones y transformaciones del totemismo del análisis del totemismo realizado por Freud. Como todos sabemos, el totemismo es un sistema de creencias, ¿verdad?, una organización social que tiene como base un objeto
generalmente un animal o una planta considerado sagrado y que representa la identidad y el vínculo de un grupo con la naturaleza y sus ancestros. Bueno, a Freud, Freud realizó su historia hipotética del totemismo a partir de 4 características. El animal totémico generalmente es considerado sagrado por el clan totémico. Hay una excepción a la regla, es decir, se puede dejar de considerarlo sagrado y comerlo en ciertos momentos. Los miembros de la tribu consideran al animal totémico el primer padre de la tribu, y el totemismo está vinculado siempre al exograma, ¿no? El totemismo, es decir, esta institución humana, a juicio de Freud, tuvo como antecedente lo que denominó la horda primitiva, ¿no? Un tiempo mítico que antecede a la dialéctica histórica del ser humano, en el cual un macho tiránico tenía el monopolio de las mujeres, lo que precipitará la rebelión de los hijos, formando lo que se conoce como la alianza fraterna, ¿verdad? Esa alianza fraterna perpetrará un asesinato y posteriormente comerá a ese macho tiránico. Después de ese asesinato y de ese banquete totémico, se creará la primera ley moral, el tabú del incesto, teniendo como base el remordimiento y el sentimiento de culpa, que posteriormente también creará los vínculos homoeróticos de inhibición de objeto, y se concluirá con la transformación del padre muerto en Dios. Bien, aquí voy a presentar a ustedes estos refinamientos que Gesell-Rohem hace al respecto de esta hipótesis de Freud. Bien, el asesinato primitivo es la línea demarcatoria entre la naturaleza y la humanidad, y entonces debe describirse entonces contra el fondo de unión en el que el hombre se encontraba con la naturaleza. Muy seguramente, dice Rohem, este suceso, el del asesinato del padre, se produjo durante una etapa de la evolución en que la sexualidad del hombre, como la de los otros animales, todavía era periódica, ¿verdad? Sabemos que la sexualidad de los seres humanos no es periódica. Solo la de los seres humanos y otras 2 especies de mamíferos pueden llevarse a cabo en cualquier momento. En el resto de las especies animales, la sexualidad es periódica, solo se lleva a cabo en ciertos momentos. Bien, antes del asesinato primitivo, la sexualidad todavía era periódica. Y dice Rohem, prueba de ello puede ser la imitación en los rituales de la mayoría de las culturas de las características sexuales secundarias que se desarrollan en los animales durante la época del celo, como una supervivencia de la estación de la procreación. Es decir, ciertas culturas imitan, ¿verdad?, a los caracteres sexuales de sus animales totémicos, justamente como una rememoración del momento en el que perpetraron el asesinato, ¿no? El propio asesinato primitivo ocurría durante la estación de celo entonces. Sin embargo, el asesinato primitivo señalaba el final de la periodicidad sexual del hombre. El primer acto de represión condujo a la internalización de la distinción entre celo y anulación del celo. Es decir, se podía dejar a un lado la periodicidad sexual porque había aprendido a hacer frente a las exigencias por medio de la represión, ¿no? Ese es un aporte, un refinamiento de esa hipótesis de Freud, ¿verdad? De igual manera, Rohem trató de rastrear los orígenes de la cultura de la Edad de Piedra, ¿no?, en el asesinato primitivo. Rohem trató de rastrear los orígenes de la cultura de la Edad de Piedra en el asesinato primitivo, siguiendo la ruta de reducir las revoluciones económicas a sus motivaciones psicológicas. Los orígenes psíquicos de la Edad de Piedra, que tuvo lugar hace 2.5 millones de años, según la antropología, debían buscarse en la forma particular en que el padre de la horda era asesinado, ¿verdad? Es decir, la Edad de Piedra seguramente comenzó porque los hijos mataron al padre utilizando ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Seguramente lo apedrearon, dice Gesell-Rohem. Lo mataron lapidándolo, y los hermanos seguramente cubrieron el cadáver del padre con un gran peñasco. El montículo de piedra se convertía en un objeto de culto para los hijos arrepentidos. El empleo en ese sentido de la piedra para fines prácticos se derivó del significado simbólico adherido a ese material debido a su papel instrumental en el asesinato.
el padre sepultado bajo el montículo de piedras proporcionó una solución al problema de cómo el padre se convertía en un animal en la religión totémica. Es decir, identificaron a los animales que rodeaban la tumba con la resurrección del progenitor, ¿verdad? De hecho, Freud, no recuerdo si en El malestar en la cultura, en alguno de sus textos, recupera este aporte de Gesar Rohem, ¿no? Rohem entonces introdujo modificaciones a la hipótesis de Freud. Y otra de las importantes es que el animal consumido en la comida totémica era solo en términos secundarios una representación del padre. Esto es un aporte interesantísimo. Dice Rohem, en el plano más fundamental de los procesos psíquicos primarios, el tótem representa a la madre. Y comer el animal era un desplazamiento de las relaciones sexuales con la madre. El animal totémico simboliza a la madre y al padre, ¿no? De ahí el concepto propuesto por Rohem de ambisexualidad, ¿no? Como prueba de ello, dice Rohem, presenta que en todas las formas de actividad cultural se encuentran una enorme confusión de elementos masculinos y femeninos. Por ejemplo, la esfinge de la leyenda de Edipo, Afrodita como la mujer con pene, o incluso prácticas como la subincisión del pene, que sería una especie de vagina simbólica, cuyo significado, dice Rohem, es deja a tu madre y únete a nosotros, pues también nosotros tenemos una vagina, ¿verdad? Dice Gesar Rohem en el enigma de la esfinge. No solo introdujo entonces modificaciones de este tipo, sino que además suavizó el literalismo histórico que había viciado la hipótesis de tótem y tabú. Por ejemplo, dijo que el padre representa generaciones de padres y los hermanos generaciones de hermanos. No es que un único asesinato haya hecho nacer a la humanidad, sino que generaciones de padres debieron de morir y generaciones de hermanos debieron de asesinar. Solo a poco un sentimiento de inquietud comenzó a inhibir el placer de esa conquista sexual, solo poco a poco. Si las características singulares de determinada cultura dependían de una experiencia infantil peculiar, para Rohem se seguía de ello que la cultura en general tenía que ser el resultado de un trauma infantil común a toda la humanidad. Y aquí es donde viene un aporte interesante, que tal vez al final podamos comentar un poquito más, si a ustedes les parece bien. Dice, en el gran drama primitivo había 3 actores, padre, hermanos y niños, que eran los testigos del asesinato. Dice, el niño que observa el violento ataque contra el padre y la violación sexual de la madre podía experimentar un trauma de suficiente intensidad como para iniciar el proceso de represión sexual. En esto, Rohem se apoya en observaciones del zoólogo Solly Zuckerman, en donde los monos pequeños aferrados al cuerpo de su madre a menudo eran aplastados durante los combates entre machos, y si sobrevivían a la batalla presenciaban el abuso sexual o eran objeto de explotación sexual ellos mismos. El niño prehombre entonces haría frente a los peligros por medio de una negación de la sexualidad, base para el sentimiento de la insatisfacción que ya de adultos sentirán, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la observación del asesinato primitivo y la violación primitiva lleva a la represión en el caso del ser humano y no en los otros animales? Aquí nuevamente la diferencia tiene que ver con la manera en cómo los seres humanos maduran, a diferencia de los animales. El ser humano se caracteriza por un desarrollo físico demorado, sus características fisiológicas adultas tienen una notable semejanza con las de un feto de mono de cierta etapa del desarrollo. Hay una infantilización fisiológica progresiva, es decir, el cuerpo del ser humano está mucho más retardado que su sexualidad. Es decir, siendo pequeños somos sexualmente maduros, pero somos capaces de estimulación sexual mucho antes de ser fisiológicamente maduros, es decir, capaces de reproducción sexual. El ser humano es sexualmente precoz y la represión es el mecanismo de defensa desarrollado para enfrentar esta diferencia. Por un medio psicológico se intenta eliminar el desequilibrio entre el desarrollo físico y el sexual. Bueno, con esto concluye el tercer apartado y llego a un cuarto apartado. No sé si con suficiente tiempo para desarrollarlo o para tal vez interrumpir y ¿les parece? Voy a intentar agilizarme un poquito. Bien.
El cuarto punto tiene que ver con las implicaciones subversivas en el aporte de Rogen. Su obra contiene los rudimentos de una teoría política. Propone una interpretación general de los fundamentos psicológicos de toda autoridad política. Por ejemplo, dirá que la política es una especie de magia negra, ¿verdad? El político es una especie de descendiente moderno del brujo. Incluso llegó a concebir a la política como una rama de la demonología, ¿no? Proyectó la teoría de la castración de la hechicería, es decir, a juicio de Rogen, el hechicero era alguien que ayudaba a defenderse a los demás de su angustia de castración, y el mismo hechicero se defendía de esa angustia de castración, en ocasiones infundiéndola en los demás, ¿no? Proyectó la teoría de la castración de la hechicería en una teoría de los orígenes de la realeza. En ese sentido, el rey era poco más que un brujo glorificado. Es decir, a semejanza del brujo, el rey también envía las enfermedades y las cura. Es un hacedor de lluvias, comparte las características fálicas del mago, el cetro real y la vara del brujo, falo castrador en torno del cual se organiza la sociedad, ¿no? Dirá Rogen, dice, el dirigente según Rogen debe considerarse un pene simbólico. El cuerpo político requiere un falo político, ¿no? Es riguroso Rogen en las implicaciones del desarrollo psicosexual. Y hace un aporte muy interesante en relación al estudio del conflicto político. Dice, para explicar la guerra y responder al problema de cómo encuentra la agresión su expresión social, veía la necesidad de un mecanismo específico. Lo encontró en el carácter de unidad dual del que hemos venido hablando. El carácter de unidad dual de la vida de grupo. El sentimiento de unión con el grupo era una proyección de la unidad de madre e hijo. Lo malo es todo aquello que contradice esa unidad placentera. El padre sería ese primer otro. La imagen del padre malo se proyectaba fuera del grupo. El odio nacional no es otra cosa que una versión adulta de ese primer otro. La imagen del padre malo se proyectaba fuera del grupo. El odio nacional, aquí me he repetido, perdón. El odio nacional no es sino otra cosa que una versión adulta del odio del niño hacia el padre separador. El extraño siempre será el padre, a juicio de Rogen. Y dice de una manera muy ¿cómo se podría decir? Brutal, que la guerra es el resultado del infantilismo del ser humano. Es un combate, la guerra sería un combate que se explica por la incapacidad del ser humano de soportar el peso inevitable de su separación. La teoría de Rogen tiene una serie de implicaciones críticas para la cultura y siempre se mantuvo dentro de los marcos conceptuales del malestar en la cultura. Por ejemplo, todos sabemos que una de las tesis centrales del malestar en la cultura es la ecuación civilización es igual a represión. Rogen aceptaba esta idea, aunque con algunos matices, ¿verdad? ¿Cuál de esos matices? Por ejemplo, consideraba que en las culturas primitivas la represión no era tan excesiva, sino que más bien en nuestra cultura moderna la represión había adquirido un carácter exagerado. Y esta es una idea que posteriormente va a retomar Herbert Marcuse, ¿verdad? Otro personaje muy importante. Casi en todos sus escritos trató de establecer la superioridad psicológica de la cultura primitiva y de contrastar la salud primitiva con la enfermedad moderna, ¿no? Aquí Gesa Rogen se acerca muchísimo a Wilhelm Reich, ni más ni menos, ¿no? Encontró la clave del bienestar de los primitivos en la permisividad general de la cultura. Rogen insistió que entre los australianos, a quienes consideraba los verdaderos primitivos, el horizonte de la represión se limitaba al tabú del incesto. En todo lo demás gozaban de una permisividad casi total, gratificación oral, ningún control sobre las funciones excretoras, lo que daba que incluso en Australia no existiera periodo de latencia. Tenían un superyo muy débil y simplemente realizaban el acting out de sus instintos. Decía Gesa Rogen, el aranda o el arunta es un hombre feliz. La satisfacción de los instintos producía salud psíquica. No encontró entre ellos pruebas de impotencia o de frigidez. En este sentido,
Rohem es heredero entonces de una larga tradición de primitivismo en el pensamiento europeo, ¿verdad? Su diferencia particularmente con respecto a Rousseau es que la fuente de la felicidad primitiva tiene que ver con la permisividad sexual, ¿verdad? A juicio de Rohem, la civilización moderna con su moralidad de esfínter había hecho del ser humano un enfermo. La cultura es una neurosis y la función del psicoanálisis era diagnosticar esa neurosis y protestar contra la patología de la cultura. Desenmascarar las fórmulas intelectuales que quieren hacernos creer que este es el mejor de los mundos posibles. Cabe destacar la oposición de Rohem a personajes, por ejemplo, como a Erikson, ¿verdad? Y a los intentos revisionistas y de los psicólogos del yo, al agregar una dimensión cultural del psicoanálisis, como que incluye a Karen Horney, por ejemplo. Se convierten, a juicio de Rohem, todos ellos en apologistas del orden cultural, en partidarios de la sublimación y de la adaptación. El análisis de los York por Erik Erikson suaviza la terminología crítica de Freud y respalda la represión de la sexualidad adolescente entre los York. Creen que todo lo que exija la cultura tiene que ser bueno y que lo principal es la síntesis cultural. Escotomizan, dice Rohem, los hechos psicoanalíticos. Escotomizan el complejo de Edipo, el superyo, el complejo de castración y la formación del carácter anal. Todos ellos son el precio que pagamos por la civilización. Rohem decía que ninguna cultura con actitud antigenital como la nuestra, tan pronunciada, podría ser considerada saludable. Bueno, con esto llego al último punto, que tiene que ver con comentar dos cuestiones finales que pretenden ser como una especie de conclusión. La cultura ontogenética, la teoría ontológica de la cultura ha recibido muchas críticas, entre ellas la de que es un edificio teórico que carece de planta baja, ¿verdad? Ejemplo de ello es la crítica que hace Margaret Mead, la famosa antropóloga, que subraya el descuido por parte de Rohem de la cultura histórica, que es el tema central de la antropología. Dice Margaret Mead: su argumento no es tanto que la ontogenia recapitula la filogenia, sino que el desarrollo de la raza humana y de sus instituciones culturales puede derivarse del estudio del carácter de un ser humano determinado. Es decir, Rohem dejó fuera de consideración la naturaleza de la sociedad, ¿no? En esta problemática tan fascinante y tan difícil que es la de, muy bien, los seres humanos crean cultura, pero la cultura crea a los seres humanos, ¿verdad? Y ahí hay una dialéctica que nos lleva al problema de qué fue primero, ¿verdad? Humanos que crearon cultura o cultura que creó a seres humanos, y nos conduce a una paradoja pues lógica. Rohem tomaba el punto de, metodológicamente creo, decir el problema de la sociedad, obviémoslo de un momento y pongamos el acento en los factores psíquicos, ¿verdad? De los cuales se derivan características de la cultura. Dice Rohem: me doy perfecta cuenta que el individuo no existe en el vacío. Si decimos que la psicología del individuo está condicionada hasta cierto grado por la sociedad, la psicología del individuo está condicionada hasta cierto grado por la sociedad, dice, eso yo no lo ignoro, jamás. Pero también es cierto que la sociedad está condicionada por el aparato psicológico. Eso generalmente no se restituye. Que nosotros estamos condicionados con la cultura, perfecto, eso nadie lo niega. Pero cómo lo social está determinado y atravesado en su funcionamiento por factores de orden psicológico, eso no siempre se pone de relieve. Y el psicoanálisis en ese sentido es un instrumento crítico potentísimo. Entonces, también es cierto que la sociedad está condicionada por el aparato psicológico, más el medio, más la historia, desde luego, eso lo dice el psicoanálisis y antropología. Entonces, lo social está determinando lo más subjetivo, perfecto, pero al mismo tiempo lo más subjetivo está determinando el todo social. Rohem, en ese sentido, reivindica el aporte freudiano en relación a lo que puede hacer inteligible en lo referente al psiquismo humano, y con su ayuda procede a la reconstrucción de las fases prehistóricas de la historia de la subjetividad humana. Es decir, genera una serie de hipótesis en donde no tenemos nada mejor, ¿no? Mucho del origen del ser humano pues está en tinieblas,
y se forjan hipótesis, conjeturas por medio del psicoanálisis que arrojan algo de luz y que son coherentes con lo que sabemos al respecto de nuestro funcionamiento, ¿no? No podemos encontrar una explicación a todo un conjunto de problemas antropológicos, se puede en cambio elucidarlos, conjeturarlos, tomando como auxilio lo que el psicoanálisis ha descubierto sobre nuestro psiquismo. En este sentido, sus observaciones implican un reduccionismo psicológico. Incluso va a decir Rogen, una visión psicoanalítica de la cultura es necesariamente reduccionista. Una visión psicoanalítica de la cultura es necesariamente reduccionista. ¿A qué? A la psicología e incluso a la biología. Esta afirmación en la época actual del lacanismo es escandalosísima. Escandalosísima. ¿Cómo que a la biología? Bueno, pues Rogen hace un planteamiento que es potente. Entonces, las observaciones implican un impecable reduccionismo psicológico, pero que metodológicamente está justificado para poner en valor coordenadas psicosociales, psicoafectivas que el individuo normal oculta, coordenadas actuales que integran nuestra realidad y organizan nuestra experiencia. Para decirlo en otros términos, en el ser humano habita lo más lejano y lo más cercano, ¿no? Nosotros no nos conocemos de manera inmediata, sino cuando reconocemos las estructuras más lejanas, las más antiguas que nos animan. Las mismas bacterias que están metabolizando nuestra comida en este momento son las mismas que surgieron hace 3.800 millones de años, ¿no? El gen de la levadura que surge hace 1.000 millones de años es el ADN nuestro, y la estructura de nuestro ADN ya estaba hace 1.000 millones de años. Entonces, considero que la planta baja del edificio teórico propuesto por Rogen se encuentra en la dialéctica evolutiva que se ha enhebrado entre los dominios que colindan en el concepto psicoanalítico de pulsión, a saber, nuestra corporeidad sensible y nuestro universo representativo. En esa dialéctica se encuentran implicadas experiencias propias de nuestra finitud, de dolor, de pérdida, de nacimiento, de muerte, y por ello los nexos con la animalidad y con los seres vivos en general. El énfasis en el amor, en la muerte y la separación como dinámica psicológica de la civilización continúa el planteamiento freudiano de que la cultura es un proceso puesto al servicio de Eros, pero añade y aporta un trabajo de explicitación extraordinario de los fundamentos materiales, de los arcai, podríamos decir, de los a priori libidinales conformados por estructuras vinculantes milenarias de madres e hijos, de filiaciones a grupos, a estirpes, a pueblos, que generan y condicionan lo que denominamos nuestra autoconciencia y nuestro ser social. Termino con una frase de Weston LaBarre a propósito de Rogen. Dice: fue un verdadero pionero, no un teórico importante para el desarrollo del psicoanálisis, tal vez ni siquiera fue un antropólogo completo. Fue un ser humano vital, afectuoso y digno de ser amado. Como teórico del origen de la cultura, fue un auténtico, aunque no ampliamente reconocido, genio, ¿no? Un intelectual indebidamente ignorado. Bueno, con esto concluyo y pues, si les parece bien, platicamos un poquito. Bueno, igual, no sé si hay algún comentario en línea. Bueno, ahí en saludos, En ¿verdad? la tablet. Y con razón el mouse lo notaba así como lento, ¿verdad? Como que no aparecía. Bueno, hasta ahora creo que solamente hay saludos a reserva de aquí. ¿Dónde está rojo? No, solo son estudios para El intento de Freud de establecer las neurosis de transferencia como episodios ontogénicos deviene o pudiese devenir de Gesa, si es que hay algo que se pueda rastrear por ahí. Sí. En el entendido de que, por ejemplo, algo que dialogaban mucho Freud y Ferenczi era a ese respecto. Sí. Bueno, yo desconocía totalmente que Gesa era analizante de Ferenczi. Si eso es así,
hasta qué punto hay como que un vínculo o un interés freudiano, o no sé cómo plantearlo, de establecer las neurosis de transferencia como algo, bueno, no, las neurosis en general, ahora que lo recuerdo, Sí. como esos periodos ontogenéticos, Sí. pues sí, ¿qué influencia tiene? O si es que tiene alguna influencia, ¿qué sabe? Oscilo entre plantear que sí, Ajá. porque decir que sí sería como restarle mérito al doctor Freud a mis ojos, ¿verdad? En el sentido de que estoy acostumbrado a darle todos los honores a Freud, ¿no? En el sentido de que fue un creador absoluto, pero sabemos que la realidad fue más compleja, ¿no? Freud, nadie que se haya tomado el tiempo de estudiarlo, creo que podría negar con seriedad, desde luego, ¿verdad? Y con lo que implica una lectura seria, creo que nadie negaría la genialidad de Freud en todo su alcance. Pero sabemos que mucho de su productividad tuvo que ver con el diálogo que pudo mantener con otros, ¿verdad? Por ejemplo, todo su aporte en relación al campo de la psicosis no hubiera sido posible sin la conversación con la escuela de Zurich, por ejemplo, ¿verdad? Con Jung, con Bleuler, ¿no? Con Abraham, ¿no? Es impensable que los recursos conceptuales que pudo proponer y que siguen siendo novedosos hubieran salido sin ese encuentro, sin ese debate, sin esa conversación, ¿no? con estos otros, en su caso la escuela de Zurich, al respecto de la psicosis. Pero creo que en relación al asunto de la antropología, me parece que Freud también está en deuda con Gesarroje y con Karl Abraham, ¿no? En algunos textos efectivamente hace referencias a ellos, del aporte de los materiales que ponen a su alcance, de las noticias que tiene sobre ciertos fenómenos, sobre cierto tipo de prácticas y que le resultan interesantes a él. Al mismo tiempo que Freud estaba al tanto, era un antropólogo aficionado, ¿no? Sabemos de su interés por ser coleccionista, ¿verdad? Por recabar productos culturales, materiales de otras culturas. Pero esto es más una sospecha que algo que efectivamente yo haya podido verificar por medio de documentos, pero pues, me parece muy, muy probable que efectivamente la conversación con alguien como Gesarroje era estimulante y le permitía a Freud hacer formulaciones de ese orden, ¿verdad? Efectivamente, en donde las neurosis podrían ser precipitados ontológicos, ¿verdad?, de herencias filogenéticas. Habría que, a reserva de poder ubicar este problema con la importancia que tiene, ¿verdad?, de saber cuáles fueron las fuentes para que Freud pudiera hacer formulaciones de este tipo. También hay que decir que Freud ya en los manuscritos, ¿verdad?, en su correspondencia con Fliess, ¿verdad?, disculpen aquí con la correspondencia con Fliess, daba muestras justamente de este interés y de esta puesta a prueba de la metapsicología en dominios antropológicos, ¿no? A propósito de hallazgos arqueológicos, de creencias míticas, mitos, creencias religiosas, y efectivamente Freud ya daba esos pasos, ¿verdad? Que posteriormente un personaje como Gesarroje, como el mismo Karl Abraham, con una formación mucho más sólida en ese terreno, pues continuaron ese trabajo. Pero pues creo que en ese sentido un poco la respuesta oscila, ¿verdad?, entre efectivamente seguramente jugaron un papel y quizá no determinaron que Freud diera esos primeros pasos, ¿verdad?, pero que sin duda fueron más allá, ¿verdad?
Es que yo, por ejemplo, yo creía, o siempre que lo leía así, que la cuestión de la ontogenia y la filogenia únicamente era una cuestión de venida de Sierra Mark. Bueno, Sí. el de la evolución en Alemania. Sí, sí, sí. No recuerdo. Y hay otro sujeto que se llama Ernest Haeckel, ¿no? Ah, Haeckel. Sí, ¿verdad? O sea, yo únicamente lo leía como en esa cuestión biológica, Sí. pero o sea, con lo que usted plantea, por ejemplo, ese manuscrito de la correspondencia con Ferenc y de neurosis de transferencia, no me acuerdo cómo se llama, Okay. neurosis de transferencia, o la neurosis o algo por el estilo. Ok, no, lo ignoro. O sea, bueno, por lo menos yo me planteaba que entonces la ontogenia y la filogenia no pueden leerse únicamente por un mecanismo biológico. Ok, ok. Uh-huh. Como regularmente, por ejemplo, en la correspondencia con Fliss se abarca. Sí, Y es que hasta, por ejemplo, lo que usted presentaba, recordaba ese manuscrito perteneciente a la metapsicología que le manda Freud a Fliss y que Sí. le dice haga lo que quiera con él. sí, Me parece que es más leído o tiene mayor alcance con lo que usted presentaba de Giesa, sí. porque yo lo leía únicamente así como algo de Haeckel y demás, Ok, sobre todo a raíz de cómo lo han rescatado a Freud como el criptobiólogo de la mente y cosas por el estilo. ok, ok. Pues, por eso le preguntaba que creo que de alguna forma, o sea, leer ese diálogo Sí, me parece que permite leer la ontogenia y la filogenia no únicamente en un mecanismo biológico. Sí. Sí, eso es un problema que desde luego a mí me rebasa, no tengo recursos conceptuales tan suficientes, ¿verdad? Como para poner en perspectiva el alcance de estas hipótesis en el terreno de lo biológico, pero sin desconocer estas limitaciones. A mí me parece que ese es un problema del que los psicoanalistas en ocasiones nos deshacemos demasiado fácilmente, cuando en realidad la mira freudiana era mucho más ambiciosa, ¿no? Mucho más ambiciosa en el sentido de justamente dar cuenta, por supuesto, de nuestro devenir, ¿cómo se puede decir? De devenir, pues sí, sapiens sapiens, ¿verdad? De nuestro devenir sapiens sapiens, pero de no, para decirlo quizá de forma directa, en ocasiones en el ámbito del lacanismo se suele decir que el lenguaje estructura, que el psicoanálisis es una práctica del lenguaje, y efectivamente lo es, desde luego, pero ese lenguaje concebido en el ámbito lacaniano en ocasiones pues adolece de un prejuicio moderno, y es el hecho de que hay una arbitrariedad entre el significante y el significado, ¿verdad? Que el significante es una cosa totalmente desvinculada, totalmente arbitraria, y me parece que lo que el psicoanálisis pone sobre la mesa es que el significante, la materialidad del significante está ligada a nuestra existencia corporal, ¿verdad? A nuestra sensibilidad desarrollada por milenios. Somos capaces de ver en ver en el otro alguien semejante, hace igual, porque hay una historia milenaria que nos permite hacer eso. Y vemos lamentablemente que desaparece esa posibilidad, ¿no? Y que a su vez surgen estructuras más arcaicas, regresiones a formas, pues sí, ¿cómo se puede decir? A formas de vínculo que reactivan pues lo más primario del ser humano, pero en el sentido negativo, y que colindan, disculpen ustedes lo poco organizado que esté esta idea, pero que colindan con lo que Freud llama la desintrincación pulsional, ¿verdad? Cómo esa intrincación pulsional se fue llevando a cabo durante milenios. O sea, me parece que eso es un problema antropológico interesantísimo, ¿verdad? Se produce desde luego en cada uno de nosotros, ¿verdad?
en los seres humanos bien habidos, ¿verdad? Pero históricamente eso también fue dándose por milenios. Y justamente eso es lo que ahora verificamos que se empieza a desintricar, ¿verdad? Con los surgimientos de movimientos racistas, ¿no? Lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, donde el otro no significa nada, ¿verdad? Se mofa incluso de lo que se está haciendo con los otros. Pues esa desintricación, cómo también la entendemos los psicoanalistas, ¿verdad? Desde cuándo se viene dando, qué procesos históricos la impulsaron y la siguen promoviendo. Entonces este problema que está cifrado en Freud como de la filogenia y la ontogenia es mucho más ambicioso, mucho más fundamental, muy necesario que nosotros creo que nos lo replanteemos, ¿verdad? Desde luego Freud lo plantea en la terminología de la ciencia de su época, ¿verdad? Pero es un problema absolutamente fascinante, ¿no? Sí. Bueno, creo que voy a de nuevo usar mi computadora. Si quieres el video. Muy bien. No es cierto, no, yo lo veo completo. Ok, bueno, dice, muy interesante la analogía sobre el odio nacionalista con elementos infantiles relacionados. Sí, exacto, una posición totalmente proveniente de un pensamiento infantilizado. Efectivamente, Héctor, saludo. Quiero decir que estudiar el fenómeno de la guerra, esta propuesta sería súper interesante. Aportaría mucho culturalmente para comprender este fenómeno, efectivamente, ¿no? Las bases liminales, ¿verdad? De este tipo de cosas que están teniendo lugar. La administración, lo que algunos analistas llaman la administración de la pulsión de muerte, ¿verdad? Una administración en ese sentido, ¿no? De destrucción y de destrucción ya no solamente de aquellos que puedan estar colocados en la posición de inferiores, de dignos de ser destruidos, sino encaminándonos directamente como humanidad a la destrucción, por la forma en cómo vivimos, la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Es decir, este asunto de las bases liminales de la historia de la humanidad es interesantísimo, y yo lo comentaba de paso hace ratito. A nosotros nos puede parecer, decía en varios momentos, nos puede parecer extravagante en estas ideas, ¿no? De, cultivar la tierra como una... pero lo cierto es que más bien hemos sido despojados de tantas cosas históricamente, ¿verdad? De nuestra relación con la tierra, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con los animales, de la relación con nosotros mismos, con los otros, ¿verdad? Que efectivamente no hemos perdido sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad que sin embargo sigue empujando, que sigue demandando, y que a veces pues se manifiesta justamente, creo que esa es una de las virtudes de enfocarlo de esa manera, se manifiesta de las formas pues más virulentas, ¿verdad? De las más brutales, de las más bárbaras, ¿no? Finalmente ahí se expresa la faceta más destructiva de la sexualidad, ¿verdad? En el racismo, en la guerra, ¿verdad? La faceta más destructiva de nuestra sexualidad. Y sí, es muy interesante estudiar estos fenómenos que actualmente están aconteciendo desde lo que el psicoanálisis puede aportar. Algunos de los asistentes hace un tiempo organizamos un grupo de lectura sobre la obra de Cornelius Castoriadis, en donde nos ocupamos justamente del problema del racismo, y Castoriadis es un ejemplo de la manera en cómo el psicoanálisis permite entender, ¿verdad?, lo que moviliza fenómenos como esos, que no pueden ser solamente entendidos por elementos económicos, que no pueden ser solamente entendidos en términos históricos, sino que además demandan poner de relieve los resortes psicológicos, ¿verdad? En ese sentido, Wilhelm Reich, Gesa Rogen, Herbert Marcuse, y muchos otros, el mismo Freud, no dejaron de poner de relieve cómo el psicoanálisis pues, es un instrumento de crítica cultural, que no siempre es reconocido desde otros campos de conocimiento, ¿verdad? Pero sí, es muy, muy interesante, ¿no? Gracias por los comentarios, Héctor. Saludos. Creo que serían todos, ¿verdad? Los mensajitos.
pues no sé si les parece bien que concluyamos. Sí, ¿Sí? muy bien. Muy bien, pues, muchas gracias de nuevo. Gracias, profe, por venir y presentar algo muy interesante. Gracias por la invitación. De verdad, he estado muy nervioso. De verdad he estado también igual que nervioso, contento por presentar un trabajo que tiene que ver con autores a los que no se les presta interés generalmente por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, decíamos, no hay mucho material disponible de Gesell Rojem en español. Por el otro lado, pues porque hay cierto predominio, ¿verdad?, de cierta perspectiva en el ámbito psicoanalítico, se estudian a ciertos autores, se descuidan a otros, lamentablemente, como que hay algunos que se vuelven trending topic, ¿verdad?, se vuelven así, todos los reflectores los captan, pero en realidad estos autores, particularmente Rojem y otro que también está propuesto en lo de pioneros del psicoanálisis, que es uno de mis favoritos, Wilhelm Reich. Yo debo decir que estos dos autores los leía en mi época de estudiante, lo que estaba ahí al alcance, cuando comenzaba mi interés por el psicoanálisis, cuando entendía un poquito más de lo que entiendo ahora de psicoanálisis, y lo cierto es que siempre me entusiasmó, y que ahora tenga la oportunidad de hablar un poquito sobre estos autores que cultivaron mi interés naciente por el psicoanálisis, pues es muy, muy gratificante. Y espero que haya sido de interés para los demás. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, profe. ¿Cómo se termina? No, de veras. Ay.